Bien, en esta sesión vamos a continuar con el teorema de Norton, que es perteneciente al subtema 3.2, para lo cual vamos a revisar la siguiente tabla en donde tenemos posibilidad de aplicar el teorema de manera más sencilla. Es una tabla que se parece a la que les compartí también para Thevenin. Entonces aquí esta tabla también la subí también a la plataforma. En esta tabla entonces el título dice métodos para hallar el circuito equivalente de Norton. Y tenemos entonces aquí también tres casos. El caso número 1, en donde dice que si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes. El caso número 2, donde se indica que si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes y dependientes. Y el caso número 3, si el circuito contiene resistencias y fuentes dependientes sin fuentes independientes. Nuestro objetivo para aplicar el teorema de Norton es construir un circuito equivalente consistente en una fuente de corriente independiente con un valor de corriente IN y una resistencia en paralelo, que es la resistencia de Norton, que viene siendo igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, para cada uno de los casos tengo un método definido. En el caso número 1, que es el que estuvimos viendo en la clase anterior, en el inciso A dice desactivar las fuentes y hallar resistencia de Thevenin por reducción del circuito. Entonces, resistencia de Thevenin y resistencia de Norton se calculan de la misma forma. Desactivamos las fuentes independientes y reducimos al circuito manteniendo las dos terminales AB presentes en toda la reducción. El segundo paso es hallar ICCO, o nosotros la llamamos IN o I de CC, corriente de cortocircuito, con las fuentes independientes activadas. Entonces aquí el circuito original no lo vamos a modificar, es decir, no vamos a eliminar fuentes, sino que lo único que vamos a hacer es aplicar un cortocircuito. Vimos también que las técnicas de transformación de fuentes y reducción de resistencias en paralelo, en serie, también se aplican. Puedo aplicar también divisor de voltaje, divisor de corriente, mallas, nodos. Entonces aquí es donde se conjuntan todos los conocimientos que hemos adquirido hasta este tema. En el segundo caso, donde tengo resistencias y fuentes independientes y dependientes, tengo tres pasos a realizar. El inciso A indica determinar la corriente de cortocircuito con todas las fuentes activadas. Es entonces la misma situación que hacemos para el circuito con fuentes independientes. Dejamos todas las fuentes independientes trabajando, aplicamos un cortocircuito y encontramos la corriente de cortocircuito. En el inciso B dice hallar el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto sabemos que es el voltaje de Thevenin. Y en el inciso C, que sería la última parte del método, es aplicar la ley de Ohm para encontrar la resistencia de Thevenin o de Norton, que es el voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Como ustedes pueden ver, es la misma metodología que se indica para el caso de Thevenin, también caso 2. En el caso 3, en donde tengo resistencias y fuentes dependientes, el método me indica en el inciso A, nótese que la corriente de cortocircuito es igual a 0. En el caso de Thevenin, ¿qué es lo que teníamos en esa parte? ¿Sí recuerdan? En el caso 3 de Thevenin, ¿qué se indica al respecto? Que el voltaje era cero. Que el voltaje de circuito abierto es 0. Para este caso, ahora nuestra corriente de cortocircuito va a ser 0. Pero podemos trabajar para encontrar la resistencia equivalente, que sería en el inciso B, en donde nos indican conectar una fuente de corriente de 1 ampere a las terminales AB y determinar el voltaje de AB. Con la ayuda de esta corriente, entonces,
En el inciso C estamos en posibilidad de encontrar la resistencia de Thevenin, que es la de Norton, a través de la aplicación de la ley de Ohm, como el voltaje a circuito abierto sobre 1, que es el valor de la corriente de la fuente que vamos a agregar. Bien, vamos a continuar con ejercicios, para lo cual vamos a trabajar con la tabletita y vamos a anexar el ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Tenemos entonces un circuito del caso 2. Acabamos de ver entonces que en el caso 2 tengo la presencia de resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes. Entonces aquí tengo dos resistencias y dos fuentes. Esta primera fuente que tengo por acá es una fuente de voltaje con un valor de 30 volts. Esta resistencia es de 12 ohms. Esta otra es de 60 ohms. Y esta fuente que tengo por acá, ¿de qué tipo es? ¿Cómo la clasifico esta fuente? Es una fuente dependiente de corriente, dependiente de voltaje. Ajá, una fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. El parámetro de control viene siendo Vx. Este voltaje es el voltaje en extremos de la resistencia de 60 ohms. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la tablita, en el método, en el inciso A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo acabamos de leer. ¿Qué tengo que hacer? La primera parte. Determinar la corriente de cortocircuito. Ajá, y para eso, ¿qué es lo que hago? Activar las fuentes. Las fuentes están activadas, no voy a modificar nada. Cortocircuitar las terminales AB. Exactamente, entonces coloco de manera imaginaria un alambre entre los puntos A y B y esta va a ser mi corriente de cortocircuito. En el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? La resistencia vale 0. Exacto. Entonces, con esto vamos a tener ciertas ventajas para poder simplificar el circuito y poder resolver fácilmente. Entonces, aquí, una primera operación que voy a hacer va a ser transformar esta fuente de voltaje a una de corriente, en donde la corriente va a ser ahora 30, que es el valor del voltaje, sobre la resistencia, que serían 12. Serían 30 doceavos de ampere. Con esto, ¿qué logramos? Que la fuente, en lugar de que esté en serie en esa malla, pase ahora a paralelo, y lo mismo en la resistencia, pasa a paralelo. Y del lado derecho de estos dos elementos tengo los elementos originales, que es la resistencia de 60 y la fuente controlada. La fuente controlada de corriente, controlada por voltaje. Entonces veo que todo mi circuito va a estar ahora en paralelo. ¿Qué pasa con las resistencias que tengo conectadas en paralelo a los terminales AB que están cortocircuitados? ¿No fluye corriente a través de ellas? Exactamente, porque precisamente en el corto tengo 0 ohms. Entonces, eso nos va a llevar a que nuestros cálculos se van a simplificar y el circuito también. Entonces aquí, esta es nuestra fuente de corriente con un valor de 30 doceavos de ampere.
Esta es la resistencia de 12, la de 60 y la fuente de corriente 2Vx. Entonces, aquí tengo 0 ohms, aquí tengo 12 y aquí tengo 60. Entonces, como ya mencionó su compañero, la corriente pues no va a circular por ninguna de estas dos resistencias que están en paralelo. Y la corriente entonces va a pasar directamente hacia el cortocircuito. ¿Qué pasa con esta fuente de corriente controlada por voltaje? Miss, ¿Sí? entonces en este caso, lo que viene siendo la fuente, bueno, que es dependiente, pasa, dejaría de funcionar, ¿no? Porque no está pasando corriente a través de la resistencia y como no pasa corriente, no hay voltaje, ¿no? Exactamente. Entonces, el circuito finalmente, estas se cancelan. Y esta también. Entonces, para cancelar el efecto de una fuente de corriente, la voy a sustituir por ¿qué? ¿Cómo cancela el efecto de una fuente de corriente? Circuito abierto. Exacto. Entonces aquí en lugar de la fuente, circuito abierto. Y acá entonces sigo manteniendo el cortocircuito entre los terminales AB. Estando ya así el circuito como lo acabo de dibujar, entonces, ¿cuánto va a valer la corriente de cortocircuito? 30 doceavos. 30 doceavos, exactamente. Directamente la corriente de la fuente de corriente transformada. 30 doceavos en decimales nos dan 2.5 amperes, ¿sí? Entonces vean ustedes que la condición del cortocircuito aquí me va a ayudar bastante para poder ver qué está sucediendo en el circuito y hacer un cálculo mucho más rápido y más sencillo. Bien, preguntas entonces hasta aquí sobre el primer paso, sobre el inciso A. No, Miss. Entonces aquí la recomendación, antes de que empiece yo a hacer cálculos y plantear ecuaciones y hacer cuentas, primero tengo que ver qué pasa en el circuito a la hora de aplicar el cortocircuito. Y como ustedes pueden ver, eso me va a facilitar más los cálculos de lo que quiero encontrar. En el segundo paso lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje en las terminales AB, que sería el voltaje open circuit, el voltaje a circuito abierto. Entonces, aquí en el circuito, pues no voy a modificar la presencia de las fuentes, no voy a cancelar a ninguna, que en este caso la única que podría cancelar sería la fuente independiente. Entonces, vamos a ver que en el circuito original tengo que observar de los elementos que tengo conectados, cuáles son los que me van a definir el voltaje a circuito abierto. Ahora, en el circuito original, voy a dejar los terminales A, B abiertos. Entonces, aquí tengo una fuente de voltaje de 30 volts. Esta resistencia es de 12. Esta es de 60 ohms. Aquí tengo el parámetro de control, Vx. La fuente de corriente, 2Vx. Entonces, mi voltaje VAB va a estar localizado acá. Voltaje VAB. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están más cercanos a las terminales AB y que me van a definir el voltaje a circuito abierto? La fuente dependiente. Pero esta fuente es de corriente. La Sería resistencia. la resistencia, ¿Cuál? la de 60. Exactamente. Entonces, aquí el voltaje VAB va a ser igual a el voltaje de la resistencia de 60 ohms. Entonces, para eso vamos a trabajar nuestro circuito y hacemos otra vez la misma transformación para poder obtener un circuito paralelo. Entonces, aquí la transformación nos lleva a que la corriente es de 30 doceavos. Entonces, el circuito pasa a ser otra vez paralelo y siendo un circuito paralelo, vamos a ver cuántos nodos tengo presentes en el circuito y vamos a plantear entonces las ecuaciones de nodo o la ecuación, dependiendo del número de nodos que tenga. ¿Cuántos nodos tengo en el circuito?
3 nodos. ¿Seguros? 4. 4 No, nodos. solo es uno. Bueno, 2 con el de referencia. Sí, de referencia. Exacto, solamente son 2, porque toda esta conexión que tengo acá arriba es común a todos los inicios de los elementos. Toda esta conexión que tengo abajo también es común. O sea, tengo, de hecho, dos nodos nada más. El que voy a tomar de referencia y el que va a ser de no referencia. Con esto entonces puedo ver que a la hora de aplicar nodos, el voltaje que voy a determinar va a ser el voltaje a circuito abierto. Este va a ser entonces mi voltaje. Voy a rotular, entonces el nodo inferior lo voy a considerar el nodo de referencia y el nodo de arriba lo voy a considerar como el voltaje presente en el circuito. Este voltaje puedo nombrarlo como Vx. Sí, porque está asociado con el resistor de ese parámetro. Ajá, y porque todos los elementos del circuito están en paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en paralelo? Es el mismo voltaje. Es el mismo voltaje para todos. Entonces aquí no tengo ningún inconveniente en llamarlo nada más Vx. Entonces aquí aplico ley de corrientes de Kirchhoff a nodo. El único nodo de no referencia que tengo aquí. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo? ¿Qué corrientes entran al nodo? 30 doceavos. Ajá. Que sería 2.5. Y nada más. Entonces, la sumatoria de las que entran debe ser igual a las que salen. Entonces, las que salen son la corriente 1, que es la que pasa a través de la resistencia de 12, la corriente 2, que es la que pasa a través de la resistencia de 60, y la corriente de la fuente, que es 2 veces Vx. Ley de Ohm para las corrientes. La corriente 1 va a estar definida por el voltaje Vx sobre la resistencia a través de la cual circula la corriente 1, que en este caso es 12. La corriente 2 también sería Vx, que es el mismo voltaje, porque todos están en paralelo, sobre 60. Y entonces ahí ya tengo mi ley de Ohm para las corrientes. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación y tengo aquí que serían 2.5 igual a I1, que es Vx sobre 12 más Vx sobre 60 más 2Vx. Una sola ecuación, una sola incógnita. Observando los denominadores, ¿por qué número me conviene multiplicar esta ecuación? ¿60? 60. 60. Entonces, 60 por 2.5. Vamos a ver acá. 150. Ok, gracias. 150. Igual a 60 entre 12. 5. 5. Entonces aquí serían 5 veces Vx. Más 60 entre 60 es 1. Aquí nada más me queda Vx. Más 2 por 60 son 120 Vx. Sumando todos los términos que tienen Vx, me da como resultado que esto es 126 veces Vx. Despejo Vx y Vx va a ser igual a 150 sobre 126. Vx nos da un valor de 1.19 volts. Entonces, esto quiere decir que el voltaje VAB, que es el voltaje de Open Circuit o circuito abierto, es el voltaje Vx con un valor de 1.19 volts. Entonces ahí tengo resuelto ya el inciso B del método a seguir. En el inciso C, ¿qué es lo que nos queda hacer? ¿Qué nos resta hacer en el inciso C?
Aplicar ley de Ohm, ¿no? Para obtener la resistencia de Norton. Exactamente. Entonces, la resistencia de Norton va a ser igual a el voltaje entre los puntos A y B sobre la corriente de cortocircuito. Entonces es 1.19 sobre la corriente nos dio 2.5 amperes. Entonces la resistencia de Norton va a ser igual a 0.476 ohms. Es entonces la resistencia de Norton. Finalmente, entonces, el circuito de Norton va a estar conformado por una fuente independiente de corriente con una resistencia en paralelo, los dos terminales AB. La resistencia entonces es de 0.476 ohms y la fuente de corriente es de 2.5 amperes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces ven ustedes que el método pues es prácticamente el mismo que seguimos para Thevenin. Nada más que aquí ahora la conformación del circuito es un circuito con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo a ella. Miss, entonces, Sí. si tuviéramos, no sé, tuviéramos la transformación de, bueno, tuviéramos Thevenin, podemos hacer transformación de fuente para obtenerla de. Es decir, si partimos del circuito de Thevenin, Sí, que tuviéramos que tuviéramos el circuito de Thevenin y nos dice que halláramos el de Norton. Podemos hacer nada más una transformación de fuentes. pues sí, sería lo más corto. Sí, sí, lo podemos hacer. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, si no hay preguntas o dudas, pasamos a otro ejercicio. En este otro ejercicio también tenemos la misma conformación. Tengo resistencias y fuentes independientes con dependientes. Entonces, tengo aquí 3 resistencias y paralelo a esta resistencia tengo una fuente dependiente. Y por acá abajo entonces hay una conexión para las terminales A, B. Esta fuente es de 18 volts. Esta es de 6 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Y esta fuente que tengo por acá, ¿de qué tipo es? Esa fuente dependiente que tengo ahí, ¿de qué tipo es? Es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Exactamente, entonces mi parámetro de control es el voltaje V0 que tengo localizado en extremos de la resistencia de 3 ohms. Entonces este es V0. Entonces el primer paso que tengo que hacer en este caso, que también tengo fuentes independientes, es colocar otra vez aquí un cortocircuito para encontrar la corriente de cortocircuito, que viene siendo mi corriente de Norton. La resistencia en el cortocircuito es de 0 ohms, entonces aquí la incógnita va a ser la corriente de cortocircuito. Y vamos a ver entonces qué pasa en el circuito cuando aplico este corto. Aquí hay posibilidad de eliminar resistencias o elementos por el corto. No, sería mejor usar transformaciones, ¿no? Podría ser.
podría ser, o trabajar el método que más les gusta, el de mallas. Aquí tengo una primer corriente. Aquí tengo otra segunda corriente. Y aquí tengo otra segunda corriente, tercer corriente. Es una posibilidad. La otra posibilidad que menciona sería hacer transformaciones. ¿Qué transformaciones podría hacer? En el caso de la fuente de 18 volts, puedo transformarla a una de corriente para tener entonces estos elementos en paralelo. Y la otra fuente, la dependiente, la puedo transformar a una de voltaje para que pase a una conexión de este tipo. Acá tengo otra fuente, perdón, otra resistencia, que es la de 3 ohms. Los terminales AB. Después puedo hacer otra transformación, otras dos transformaciones. Entonces aquí, en lugar de la fuente de voltaje, tendríamos una fuente de corriente de 18 sextos, que serían 3 amperes. Acá entonces esta sería una fuente de voltaje con un valor de 0.25 V0. 0.25 V0 por 2 ohms. ¿Qué ganaría con las transformaciones? Sí, no, nada más esas en paralelo se podrían reducir. Ajá. Y de nuevo solo volver a transformarla de corriente a una de voltaje y ya estaría todo en serie. Ajá. ¿Y dónde quedaría mi voltaje V0? Bueno, ahorita vemos dónde queda el voltaje V0. Entonces acá tendríamos que esta resistencia equivalente sería de 6 por 3 entre 6 más 3. Serían 18 entre 9. Esta resistencia equivalente sería de 2 ohms. Entonces, aquí, esa resistencia de 2 ohms la puedo otra vez multiplicar por los 3 amperes y volver a tener una fuente de voltaje de 6 volts. Acá entonces la resistencia pasa a 2 ohms. Acá entonces la fuente sería 0.25 por 2, es 0.5. Entonces la fuente dependiente de voltaje queda con 0.5 veces V0. La resistencia con ella en serie de 2 ohms. Los terminales AB. El cortocircuito. Y la pregunta sería, ¿dónde queda el parámetro de control de la fuente? ¿Dónde queda V0? Está en la resistencia de 2 ohms, la que acaba usted de simplificar. Pero entonces, en lugar de que esté en paralelo, va a estar en serie. O lo puedo ver aquí, ¿no? Este sería mi voltaje V0. Está en el extremo de la fuente y entre el nodo B, ¿sí? En el extremo de la fuente y entre el nodo B, ¿sí? Entonces ahí es donde tengo el voltaje V0, que es mi voltaje de control para la fuente de voltaje controlada. Bien, entonces aquí ya tengo un circuito con una sola malla.
una sola malla en el cual está circulando únicamente mi corriente de cortocircuito. Procedo entonces a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, empiezo por la fuente, voy a tener menos 6 volts. De acuerdo a la presencia de la corriente, la polaridad en el voltaje para esta resistencia es más menos, para esto también es más menos. Entonces sería el menos 6 más el voltaje de la resistencia de 2, serían 2 veces, y de cortocircuito, el voltaje de la fuente dependiente serían 0.5 V0. El voltaje de la resistencia de 2 ohms también sería 2 veces corriente de cortocircuito, y esto igual a 0. Entonces debo de buscar una forma de relacionar la corriente de cortocircuito con el voltaje V0. Entonces aquí sería menos 6 más 4 veces corriente de cortocircuito y más 0.5 V0 igual a 0. Entonces, V0, ¿quién me va a definir a mí a V0? De acuerdo a cómo está el circuito ahí. La diferencia del voltaje en el punto de arriba y el punto de abajo, ¿no? Entonces vamos a decir que este es el punto X y este es el punto Y. Entonces este sería VXY, que sería VY menos VX. Entonces empezamos con la diferencia de potencial y sería entonces VX menos 2 corriente de cortocircuito más 6 igual a el voltaje en el punto Y. Entonces el voltaje V0 sería igual a 6 menos 2 veces corriente de cortocircuito. Sustituimos arriba, entonces nos queda 4 veces corriente de cortocircuito más 0.5 veces V0, pero este es 6 menos 2 veces corriente de cortocircuito, y todo esto igual a 6. Entonces ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Entonces serían 4 veces corriente de cortocircuito menos una vez, porque multiplico por 0.5 por 2 sería 1. Entonces aquí me queda 3 veces corriente de cortocircuito. Aquí sería entonces 0.5 por 6 serían 3. 3 lo paso del otro lado, serían 6 menos 3. Entonces la corriente de cortocircuito va a ser igual a 6 menos 3, serían 3. Entre 3 sería de 1 ampero. Esa es mi corriente de cortocircuito. ¿Preguntas hasta aquí sobre esta primera parte? Sí, entonces usted dijo que igual se podía eso de método de mallas, entonces cualquiera de las dos es válida. Sí, y debemos de llegar al mismo resultado. Sí, cualquier método, siguiendo las reglas y las leyes, es válido. Bien, entonces aquí tengo lo que es el inciso A, la corriente de cortocircuito. Vamos entonces con el inciso B. En el inciso B tengo que trabajar para encontrar voltaje a circuito abierto, voltaje VAB. Entonces en el voltaje a circuito abierto tengo que trabajar el circuito original y mantener las terminales del circuito abiertas. Entonces este es el circuito original. Entonces tengo mis terminales VAB. Y aquí entonces el voltaje que me interesa es el voltaje en circuito abierto. Entonces aquí tengo 18 volts, 6 ohms, 3 ohms. El parámetro de control de la fuente que es V0, 2 ohms, 0.25 V0. Entonces aquí tengo el voltaje de VAB. ¿Quién me va a definir este voltaje?
¿Qué elementos me van a definir ese voltaje? El resistor de 3 ohms. Y la de 2 están en el camino, ¿no? Entre el punto A y B. Entonces, a ver, ¿cómo funciona el circuito? Tengo en esta malla, hay una corriente que impulsa la fuente de 18. Vamos a decir que sea la corriente 1. Y en esta otra malla, tengo otra corriente que impulsa esta fuente de corriente, que la llamaría I2. Entonces, el voltaje de AB, si utilizo la diferencia de potencial VB menos VA, sería el voltaje A. Aquí la polaridad del voltaje en la resistencia de 2 sería más menos por el sentido de corriente que tiene la fuente. Entonces su voltaje sería menos 2 por I2, donde I2, de acuerdo al circuito, va a ser igual a 0.25 veces V0. Después tengo más el voltaje V0, que sería 3 por I1, y esto igual a el voltaje en el punto B. Entonces, VB menos VA sería igual a menos 2I2 más 3I1. Entonces, ¿cómo hago para encontrar I1 primero? I1, ¿quién me va a determinar I1? Si aplico ley de Ohm, sería el voltaje en la malla donde tengo a I1, que sería 18, entre la resistencia de la malla 1, que serían 9. Entonces, la fuente de 18 volts está impulsando 2 amperes en la malla. La corriente I2, entonces, es igual a 0.25 V0. Pero V0 lo determina la resistencia de 3 y la corriente I1. V0 sería entonces a 3 por 2, V0 serían 6 volts. Entonces aquí serían 0.25 por 6 para el valor de la corriente 2. 0.25 por 6 nos da de 1.56. Entonces serían 0.25 por 6 igual a 1.56 amperes. Entonces ya tengo la corriente 2, tengo la corriente 1, la corriente 2. Lo único que voy a hacer entonces es sustituir en la ecuación de la diferencia de potencial y voy a tener que el voltaje VAB va a ser igual a menos 2 por I1, por I2, que es 1.56. Más 3 veces I1, que es de 2. Entonces, digamos aquí, ¿cuántos serían? Sería 1.56 por 2. Sí, ¿vale? No es 1.5, no es 1. ¿En dónde, perdón? Corriente, o sea, porque 0.25 por 6, bueno, a mí me sale que es 1.5, no 1.50. A ver, vamos a verificar la A cuenta. mí igual. 0.25 por 6. 1.5. Ah, es correcto. Sí, gracias. .5. Entonces acá vamos a corregir también en la sustitución. 1.5. Entonces vamos a ver. Serían 1.5 por menos 2. Serían menos 3. Menos 3 más 6. Entonces estos serían igual a
3 volts. Eso es lo que vale el voltaje a circuito abierto. Este es mi voltaje a circuito abierto. Y finalmente entonces en el inciso C aplicamos ley de Ohm y resistencia de Norton va a ser igual a el voltaje VAB, que es el voltaje a circuito abierto, sobre la corriente de cortocircuito. Entonces aquí tengo que son 3 volts y la corriente nos dio de 1 ampere. Entonces sería 3 sobre 1. Entonces tengo que la resistencia de Norton es de 3 ohms. El circuito equivalente entonces va a ser el siguiente. Tengo una fuente de corriente independiente con un valor de 1 ampere. En paralelo a ella tengo la resistencia de Norton de 3 ohms. Los terminales A y B. Bien, este sería entonces el segundo ejercicio del caso 2. ¿Preguntas? Sí, Miss, cuando hizo lo de para la obtención del voltaje a circuito abierto, el sentido de análisis que tomó para la ley de voltajes fue de A a B, o sea, solo por fuera, toda esa parte. Ajá. Sí, este es mi sentido de recorrido, mi sentido de análisis. Y, Recuerden, y re- dígame. y rotuló las corrientes de cada malla nada más para auxiliarse bueno, para poner los voltajes, ¿no? Las polaridades de los voltajes, sí, es correcto. Entonces, recuerden ustedes que las diferencias de potencial son independientes de la trayectoria que utilice para calcularlas. Aquí usé la trayectoria más directa. Pude haber usado una trayectoria de este lado, acá. Ujú. Entonces, la elección de la trayectoria casi siempre es la más directa para tener un resultado lo más rápido posible. Pero puedo seguir cualquier trayectoria y el resultado me va a dar exactamente lo mismo. Bien, ¿más preguntas? ¿Más dudas? En un circuito abierto la corriente es cero, ¿verdad? Sí, Ah, acuérdense ok. que aquí, ¿cuánto vale la resistencia en el circuito abierto? Resistencia en circuito abierto, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Entonces, hay una resistencia infinita, entonces hay una oposición infinita al paso de la corriente. Bien, vamos con otro ejercicio. El enunciado de todos los ejercicios van en el mismo sentido. Se da una red, se da un circuito eléctrico y se pide la determinación del circuito de Norton. Puede haber algunos ejercicios en donde se pida potencia o algún otro parámetro del circuito, utilizando como intermedio el circuito de Norton, ¿sí? Pero la mayoría de las veces es trabajar para encontrar el circuito equivalente de Norton. Entonces ahora tengo este otro circuito, esta otra red. Tengo una fuente independiente de voltaje de 2 volts. Esta resistencia es de 8 kilo ohms. Esta fuente que tengo aquí vale 0.001 veces el voltaje VAB. Esta fuente que tengo acá es una fuente de corriente controlada por corriente que tiene un valor de 80 veces I. Esta otra resistencia tiene un valor de 50 kilo ohms. Y el parámetro de control para la fuente de voltaje controlada por voltaje se encuentra precisamente en extremos de esta resistencia. Aquí tengo el voltaje VAB que podemos observar
en el circuito es el voltaje a circuito abierto VAB. Entonces también se pide encontrar el circuito equivalente de Norton. Y lo primero que tenemos que hacer es aplicar cortocircuito a las terminales A, B. Entonces, aplicando el cortocircuito, vamos a ver qué sigue trabajando dentro del circuito y qué no va a seguir trabajando por la condición del cortocircuito. Vamos adelantando un poco la visión. ¿Qué va a pasar con mis elementos en la segunda parte del circuito cuando aplico el cortocircuito? ¿Qué elementos tengo en paralelo con los terminales A y B? La fuente dependiente y la resistencia. Entonces, cuando tengo una resistencia en paralelo a los terminales AB cortocircuitados, ¿qué pasa con esa resistencia? Pues en sí deja de funcionar, ¿no? Porque en en el cortocircuito la resistencia es cero. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener la corriente de cortocircuito y como acaba de contar su compañero, aquí mi resistencia es cero. Entonces aquí tengo 50 kilo ohms comparados con los 0 ohms. Aquí esta resistencia no trabaja y la corriente que impulsa esta fuente dependiente se va a venir directamente al cortocircuito. Entonces aquí la corriente de cortocircuito va a ser igual a 80 veces I. Ahora, ¿dónde está este I? Este parámetro de control, me faltó señalarlo acá en el circuito original. Esta corriente I está circulando a través de la resistencia de 8 kilo ohms. Entonces, acá en el circuito, esta corriente I viene siendo esta. Esa es mi corriente I. ¿Qué pasa con esta fuente? Mi parámetro de control, que es VAB, está colocado aquí. ¿Cuánto va a valer este VAB? De acuerdo a la condición que tengo ahorita en el circuito. 0. 0. Entonces, esta fuente es sustituida por un cortocircuito. Esta fuente entonces se cancela y voy a tener entonces que la corriente en esa malla va a quedar definida únicamente por la fuente de voltaje, que son 2 volts, entre la resistencia, que es 8 por 10 a la 3 ohms. Entonces esto nos va a dar como resultado una corriente de 0.25 por 10 a la menos 3 amperes o 0.25 miliamperes. Con esto entonces ya tengo posibilidad de conocer la corriente de cortocircuito, que está determinada por 80 veces I, que serían 80 por 0.25 por 10 a la menos 3. Entonces aquí veamos cuánto nos da. Serían 80. 20. Gracias. 20 amperes. Bien, entonces ahí ya tenemos la corriente de cortocircuito. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? El voltaje entre las terminales A y B. Ajá. A ver, aquí la cuenta me da de 0.02 amperes. A ver, verifíquenla. Son 80 por 0.25 por 10 a la menos 3.02 amperes.
0.02 amperes. Probablemente me dio el resultado en miliamperes. ¿Sí? ¿Ya verificaron la cuenta? ¿Sí da eso? Sí, mi sí da eso. Ok, gracias. Entonces, como dijo ya su compañero, vamos con el cálculo del voltaje a circuito abierto, que sería el voltaje VAB en el circuito original. Entonces, este es el circuito original. Entonces, ahí mi voltaje VAB, ahí directamente puedo ver que está determinado por la corriente que circula debido a la fuente dependiente que tengo por aquí. Esta es mi corriente. Voy a llamarla IA. Entonces, el voltaje VAB va a quedar determinado por menos IA, tomando en cuenta la dirección de la corriente de la fuente dependiente, por 50 por 10 a la 3 ohms. Es la resistencia de 50 kilo ohms que está conectada directamente a los terminales A, B. Entonces tenemos que trabajar para encontrar el valor de IA. IA está entonces definida por 80 veces I, donde I es la corriente que tengo ahora en el circuito del lado izquierdo. Esta es entonces I. Entonces aquí decimos para hallar I, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff y tendríamos que sería menos 2 volts, que es el de la fuente, de acuerdo a la polaridad que tengo aquí para las corrientes. Esta sería la polaridad del voltaje en la resistencia de 8 kilo ohms. Y la polaridad de la fuente, pues ya está indicada. Entonces sería aquí menos 2 más 8 por 10 a la 3 por el valor de la corriente I más 0.001 veces el voltaje VAB y esto igual a 0. Pero el voltaje VAB es igual a el voltaje VAB. Tenemos que el voltaje VAB está determinado de esta forma. Ok. Entonces, aquí sería 8 por 10 a la 3 veces I más 0.001 voltaje VAB, pero voltaje VAB es menos IA por 50 por 10 a la 3, y esto igual a 0. Pero IA también está relacionada con I de la siguiente manera. Esto sería entonces 0.001 por menos IA, que es 80 I, esto por 50 por 10 a la 3, y esto igual a 0. ¿Sí? Entonces estoy relacionando las ecuaciones que planteamos de este lado para VAB y para IA. Para poder tener entonces una ecuación con una sola incógnita. Entonces aquí vamos a ver qué nos da como resultado. Al hacer las multiplicaciones que tengo indicadas, serían 80 por 50 por 10 a la 3. Esto nos da. Todavía por 0.001. Entonces aquí esto nos da, estos son 8 por 10 a la 3 veces I. Y todas las cuentas que tengo de este lado me da 4 por 10 a la 3 I. Verifiquen las operaciones, por favor. Pero aquí este signo es menos. A mí me salió que era negativo. Ajá. Menos 4, ¿no? Sí, por el signo que tengo ahí. Entonces aquí serían
8 menos 4 sería entonces 4 por 10 a la 3 y igual a 0. Entonces esta corriente, según esto, nos va a dar 0. No, Miss, me faltó el 2 que de arriba desde el principio, Ah, en es vez de cierto. 0. Gracias, gracias. Aquí, aquí. Correcto. Entonces sí, lo sustituimos. Aquí serían entonces 2, 2, 2, 2. Entonces aquí serían 2 entre 4 por 10 a la 3. Este sería entonces 0.5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, esto nos lleva a poder determinar ya el voltaje de AB. Pero primero tenemos que encontrar IA. IA entonces es igual a, es igual a 80. 80 por I, que es 0.5 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 40 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces el voltaje de AB va a ser igual a menos 40 por 10 a la menos 3 por 50 por 10 a la 3. Esto nos da menos 40 por 50. Entonces 10 a la menos 3 con 10 a la 3 se cancelan. Esto nos da menos 2000 volts. Verifiquen cuentas, por favor. Sí, me salió menos 2000 volts. Ok. Entonces ya finalmente en el inciso C tenemos que aplicar ley de Ohm y resistencia de Norton. Va a ser igual a el voltaje, que serían menos 2000 entre la corriente, el cortocircuito, que es 0.02. La resistencia de Norton va a ser igual a menos, sería entonces 2000 entre 0.02. Nos da de 100 por 10 a la 3 ohms. Menos 100 kilo ohms. Entonces, el circuito equivalente nos queda la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Entonces, la fuente de corriente nos dio un valor, la corriente de 0.02 amperes. 0.02 amperes. Y la resistencia menos 100 kilo ohms. Los terminales A y B. ¿Qué hemos dicho que significaba el signo menos? El sentido de la corriente es contrario. La dirección, ¿no? La dirección de la corriente es incorrecta. No, solo es contraria. Ajá. Entonces, ahí esa sería nuestra conclusión. Bien, preguntas, dudas sobre el ejercicio. Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, pasamos con el otro ejemplo, el otro caso que tenemos en donde aparece en la tablita como el caso número 3, que es este, caso número 3. Este es el caso.
Y aquí entonces tenemos que existen nada más fuentes dependientes y resistencias, nada más. Entonces aquí mi metodología me dice, en el inciso A hay que encontrar, más bien hay que visualizar que la corriente de cortocircuito va a ser 0. Segundo paso, conectar una fuente de 1 ampere. Tercer paso, aplicarle de ohm. Entonces aquí tenemos el mismo procedimiento que usábamos para Thevenin, también lo vamos a usar para Norton. Entonces, para eso vamos a tener el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio en donde tengo un circuito de la siguiente manera. Tengo una resistencia, una fuente dependiente, otra resistencia, entonces tengo una conexión mixta de resistencias de esta forma. Los terminales A y B. Esta entonces, vamos a ver, es una fuente. ¿De qué tipo? Esta fuente que tengo aquí, ¿de qué tipo es? Es una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. Correcto. Entonces, esta es mi fuente controlada. No tengo fuentes independientes. Los valores de mi resistencia son 10, 5 y 30 ohms. La corriente de control de la fuente controlada es esta. Esta es I1. Entonces, ahí tengo el circuito original. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la tablita, en el inciso A, ¿qué podemos decir de la corriente de cortocircuito? ¿Qué se indica en la tabla? Es 0. Es 0, porque no tengo fuentes independientes. Entonces voy con el inciso B, y en el inciso B tengo que encontrar el voltaje VAB, aquí voltaje VAB, con una fuente de corriente independiente de 1 ampere. Entonces agrego la fuente independiente en los terminales AB. Tenemos un valor de 1 ampere. Y el voltaje a determinar es este, voltaje VAB. Esto para que finalmente podamos aplicar la ley de Ohm. Entonces aquí tengo que trabajar para encontrar el voltaje VAB. Rotulamos entonces y aquí voy a llamar a las corrientes de la siguiente forma. Bueno, aquí tengo un circuito con 2 nodos, uno de referencia y otro de no referencia. Entonces aquí voy a llamar a este voltaje 1. Entonces aquí voy a rotular una corriente que sale de ese nodo, la voy a rotular y la voy a llamar I2. Corriente 1 es la que pasa por la resistencia de 3 y de este lado sé que la fuente está impulsando hacia el nodo 1 ampere. Entonces vamos a trabajar con ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Y vamos a tener entonces que las corrientes que entran al nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? La de la fuente de corriente. Nada más tengo 1 ampere, correcto. Y las que salen serían I1 e I2. I1 está determinada por el voltaje V1 sobre la resistencia de 30. La corriente I2 está determinada por una diferencia de potencial del voltaje en el nodo 1 menos el voltaje de la fuente dependiente controlada por corriente. Sería entonces V1 menos 20 I1 sobre 10.
Entonces aquí tengo que sustituir y tengo 1 igual a I1, que sería V1 sobre 30, más, bueno, acá puedo hacer la sustitución desde acá arriba. Sería entonces V1 menos 20 I1, pero I1 es V1 sobre 30, sobre 10. Entonces aquí serían V1 sobre 10 menos 20 entre 10 es 2. Aquí serían 2 sobre 30 veces V1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí este 0, con este se va y me queda 2, 2 sobre 30. Ok. Entonces aquí observo los denominadores. ¿Por qué número me conviene multiplicar? Para tener enteros. Por 30. 30. 30, entonces aquí serían 30 por 1 serían 30, igual 30 entre 30 sería entonces aquí V1, más 30 entre 10 serían 3, 3V1 menos 2V1. Entonces aquí serían una vez V1 más 3 veces serían 4, menos 2 serían 2V1, 2V1 igual con 30. Entonces, V1 serían 30 entre 2. V1 sería igual a 15 volts. Entonces ya V1 lo debo de relacionar con el voltaje que me interesa, con el voltaje VAB. Entonces, aquí vamos a ver otra vez diferencia de potencial. VAB va a ser igual a VB menos VA. Entonces vamos a hacer un recorrido desde aquí hasta acá para encontrar el voltaje VAB. Entonces, vamos a ver. Sería el voltaje VA, la polaridad del voltaje en la resistencia de 5. De acuerdo a la corriente, sería entonces aquí, aquí sería más y menos. De este lado, que sería entonces menos. Pues ahí mi resistencia es de 5 ohms. Entonces aquí sería el voltaje en la resistencia de 5 ohms sería más 5 por 1, que es el valor de la corriente que la está atravesando. La polaridad para la resistencia de 30, aquí sería entonces más menos. Sería entonces aquí más 30 por I1 igual a el voltaje en el punto B. Entonces aquí sería voltaje entre los puntos B a B sería igual a 5 más 30 y 1. Y 1 es V1, que son 15 sobre 30. Entonces aquí tienen 30 entre 30, se van. Entonces serían 5 más 15. Aquí serían 20 volts. Es lo que vale el voltaje entre los puntos A y B. Entonces, finalmente, la resistencia de Norton va a ser igual a los 20 volts sobre la corriente que aplicamos, que es de 1 ampere. La resistencia vale entonces 20 ohms. El circuito equivalente de Norton sería entonces una fuente independiente de corriente en paralelo con la resistencia que acabamos de determinar, que serían 20 ohms, y aquí entonces esta corriente serían de 0 amperes, por la condición que tenemos en el circuito de que no existen fuentes independientes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces vean que no hay pierde, hay que seguir la tablita para que vayamos viendo qué tenemos que hacer y con eso conseguir resolver los ejercicios.
Bueno, entonces con esto por fin terminamos el subtema 3.2 y únicamente nos faltaría la parte del subtema 3.3 que se refiere a